Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy estamos en la bonita pero muy nublada playa de Levante en la ciudad de Benidorm, provincia de Alicante. Y desde aquí vamos a hablar sobre las tres últimas noticias que queremos compartir con todos vosotros desde España. Vamos allá. La primera noticia que quiero compartir con todos vosotros es algo increíble que no nos esperábamos para nada. Y de casualidad nos hemos enterado al pisar o intentar pisar, mejor dicho, una oficina de un banco aquí en España. La segunda noticia va a ser sobre las novedades para autónomos en la declaración de la renta. Si alguien de vosotros quiere hacerse autónomo o ya lo es, son algunos de los puntos importantes y cambios de última hora que nos avisa Hacienda, nuestra recaudadora de impuestos aquí en España. Y la última noticia va a ser sobre las malas noticias para los conductores y todos aquellos que cuentan con un vehículo aquí en nuestra zona. ¿Por qué? Porque al llegar las fiestas, ahora estamos casi empezando la Semana Santa y ya la celebración es una semana entera cuando muchas personas se van de vacaciones a lugares costeros, como puede ser nuestra zona de Benidorm, Comunidad Valenciana. ¿Y cuánto cuesta gasolina o diésel a día de hoy? Con todas las festividades aproximándose y prácticamente al comienzo de una nueva temporada turística de verano. Pero vamos con la primera noticia, la que nos ha dejado un poco atónitos el otro día y no ha tardado obviamente en aparecer en los periódicos de España. La primera huelga de la banca en España en los últimos 40 años. La primera, yo no llegué a verla, mi marido prácticamente tampoco, era un bebé, un niño muy pequeñito cuando pasó, pero la primera en 40 años. Y esta huelga cerró más de 80%, nos reímos para no llorar, más de 80% de las oficinas bancarias en España a día de hoy, ¿vale? No trabajan. En esas oficinas todos los trabajadores no están, no hay nadie excepto el director que se queda en la oficina, pero está cerrada, no hace nada, no atiende nada, simplemente se queda ahí sentado por si hay vandalismos o alguna cosa, me imagino, no lo sé. Pero por lo demás, se queda ahí sentado y ya está. Y de hecho, cuando fuimos a la oficina, la gente empezó a protestar y el director abrió la puerta, salió y dijo, es que estamos de huelga, por eso no hay nada, pero tampoco hay carteles que lo están informando. ¿Por qué están de huelga? El sector bancario, ¿vale? Luego vamos a hablar de cuál es la situación del sector bancario a día de hoy y entonces entenderéis la frustración de muchas personas. Porque protestan por falta de acuerdo de la subida salarial. Es un nuevo convenio del sector que afecta más o menos a 3.000 personas que trabajan en lo que es el servicio bancario aquí en nuestra provincia de Alicante. ¿Qué pasa? Que la Confederación Española de Cajas de Ahorros ha llegado a un acuerdo con patronales para subir el sueldo para cajas de ahorros. Los bancos se han quedado fuera, no se les ha subido. Entonces han dicho, sí, pues nos vamos de huelga porque no llegamos a un acuerdo. Los sindicatos, obviamente, la protección de trabajadores, UGT, etcétera, todas esas empresas que hay para proteger los derechos de trabajadores, se han unido y han dicho que se van de huelga. Y eso es lo que ha pasado. ¿Qué piden? Atención, quieren subida salarial de un 13%, 13, ¿vale? Más un 3% para compensar el índice de precios de consumo, más un otro 3% en un pago único este año en 2024. ¿De acuerdo? ¿Cómo os quedáis? Nosotros, gente humilde, pues nos peleamos por subir el salario mínimo, aunque sea un poco, ¿vale? Y aquí subidas de 13 más un 3%, de un 16% de salario para los trabajadores en el banco. Sí es cierto, ¿vale? Antes de decir todo, sí es cierto que hay un problema, muchos de los sueldos, ¿vale? Estaban congelados durante años de muchos trabajadores en la banca, por lo tanto no han ido subiendo tal como deberían. Y obviamente en este caso sí que lo veo un poco justo que lo suban tanto si realmente luego va a equivaler a lo que tendría que haber sido. Esto sí, pero también os voy a decir una cosa. El sector bancario
Y eso es lo que están diciendo las patronales, el Estado también. El sector bancario es el que más beneficios obtuvo de todos los sectores en España. Este último año, estos últimos años en general. ¿Por qué? Porque han subido tipos de interés a muchísimas personas, a todo, a hipotecas, a financiación, a créditos, a todo, a las cuentas, comisiones, de todo. Todo lo que han podido subir lo han subido. Tienen beneficios récord, ¿vale? Trabajan de 9 a 2, ¿de acuerdo? Trabajan en una oficina, sin estar al sol, no realizan trabajo físico. Tienen unas condiciones muy buenas de trabajo, la gran mayoría. Justo es o no, pues ya será cuestión de cada uno de decidirlo, pero sí es cierto que es un sector que seguramente todo ese dinero que gana, pues obviamente los trabajadores normales de rango bajo, ¿no? Más bajo en la banca, caja, gestor, etcétera. Esos trabajadores no ven esas subidas, no ven esos incrementos de ingresos, porque todo esto se lo llevan los dueños, los accionistas de este banco, todo esto lo reparten ellos, trabajadores normales no lo ven. Pero el sector ya podría pagarles mejor, dado que están obteniendo el dinero que nunca antes habían obtenido, esa cantidad tan elevada. Por lo tanto, si realmente las condiciones eran malas y no se les pagaba de forma justa, entonces obviamente están en su derecho. Y lo que piden sobre todo es garantías, ¿vale? Por eso no alcanzan un acuerdo, piden garantías, porque no se fían que las subidas se van a aplicar realmente. Entonces, por esta cuestión y por no ofrecerles el porcentaje de subida que ellos esperan, siguen en huelga. Veremos a ver cómo acaba. Las oficinas, muchas están cerradas de casi todos los bancos, menos cajas de ahorro que sí que tienen el pacto ya. Así que no se puede ir a hacer gestiones prácticamente en ninguna entidad bancaria, a no ser que lo hagáis online. Así que así es como estamos a día de hoy. La segunda noticia que os queríamos compartir es sobre las novedades para los autónomos este año 2024 a la hora de presentar la declaración de la renta del año anterior, 2023. Hay dos novedades de última hora que Hacienda nos ha comunicado y todos aquellos que sois autónomos tal vez no lo sabíais, o los que queréis ser autónomos aquí en España deberéis saberlo para el futuro. Los autónomos normalmente tenían que declarar anteriormente solamente si tenían ganancias. Si tenían pérdidas no era obligatorio en algunos de los casos. Ahora ya no es así. Ahora da igual si el autónomo tiene pérdidas o ganancias, tiene que hacer sí o sí la declaración de la renta anual, que se suele realizar pues ahora mismo. Este año será a partir del día 3 de abril hasta prácticamente comienzos de verano, meses de junio, es cuando se tendrá que realizar. Aparte de eso, hay otra nueva normativa, otro nuevo cambio, y es que existe un porcentaje de gastos de difícil justificación, ¿vale? Que suele ser tickets de comida o tickets de algo que es difícil justificarlo. Se permitía antes un 5% de deducción de costes, ahora es un 7%, ¿vale? Ahora es un 7% lo que se permite deducir. Además, hay ciertas cosas que también se permitirán deducir, siempre y cuando, obviamente, esto sea una actividad profesional, no empresarial, y siempre y cuando este autónomo tribute digamos, en el rango normal, en estimación directa, en vez de por módulos. Por módulos muy poquita gente tributa, pueden ser ganaderos, agricultores, algunos sectores sueltos, pero la general tributamos en estimación directa. ¿Qué más se puede deducir? Por ejemplo, desgravar, ¿vale? Vehículos, formación que va ligada con el sector en el que está desempeñando el servicio profesional. Por ejemplo, si es un sector, digamos, como el nuestro, que es la asesoría legal aquí en España, gestión, ayuda, consulta. Si yo decidiera hacer una formación en administración, en economía, lo que sea, un máster de finanzas, un máster en extranjería, lo que sea, pues cosas así, ¿no? Se podría llegar a deducir porque va ligado a lo que están proporcionando, el servicio que van proporcionando. Obviamente también se van quitando todas aquellas cuotas que ya habéis pagado como autónomo. Aquí las cuotas se pagan de forma mensual
Y además todos los ingresos que vais poniendo, por ejemplo el IRPF, todo esto va descontándose después, van a poner lo que habéis ingresado a lo largo de todo el año y ya no tendréis que pagarlo. Por eso muchos autónomos lo que hacemos es ingreso fraccionado del IRPF, se llama así, y se hace cada 3 meses. Por ejemplo, enero, febrero, marzo, en abril hacemos declaración del IRPF de los anteriores 3 meses. Y así, cada 3 meses, son 4 declaraciones al año en total y pagamos el IRPF así, periódico, fraccionado. ¿Por qué? Porque después de la declaración de la renta, pues ya hemos tributado todo el IRPF y así vemos si hemos pagado de más y toca que nos devuelvan ese dinero, la diferencia, o si hemos pagado de menos, si hemos tributado de menos de lo que deberíamos y así nos tocaría a pagar la diferencia. La declaración de la renta, una vez más os lo digo, es algo muy serio, es algo muy complicado y no todos los datos están volcados en Hacienda automáticamente, tendréis que llenar muchísimos campos vosotros mismos, así que siempre es mejor ponerse en las manos de un gestor o una persona que realmente lo sabe. Si no lo podéis permitir, podéis ir a agencia tributaria, empezarán a poner citas o atención telefónica o citas personales para que lo podáis hacer ahí mismo con ellos para asegurarse de que la declaración sale correcto y luego no haya problemas o sanciones de ningún tipo. Y la última noticia que os quería compartir, y de hecho está saliendo el sol por fin, es sobre las noticias no tan buenas para los conductores o para todos aquellos que poseen un vehículo aquí en España. Esto pasa con el precio de la gasolina. Y esto, ahora os vamos a contar qué es, y muchos se lo piensan ya 2 veces para coger el coche, porque sale muy caro. Sobre todo para personas que se desplazan ahora mismo de vacaciones. Recuerdo que estamos en plena Semana Santa, hemos empezado ya la Semana Santa y toda la semana va a haber muchísimo movimiento en las carreteras, en diferentes ciudades costeras, como puede ser nuestra ciudad de Benidorm también, Alicante, Valencia. Toda la costa se ha llenado de turistas, tanto nacionales como internacionales, para disfrutar de una semana de relax y supuestamente buen tiempo. A día de hoy, gasolina ha subido a niveles máximos desde noviembre del año pasado, o sea que ya estamos acercándonos al récord de precios. ¿Cuánto cuesta gasolina o diésel a día de hoy en España? Estamos hablando de precios medios, ¿de acuerdo? Precio medio de gasolina a día de hoy es 1,60 €, casi 61 céntimos, como podéis ver aquí. Es el valor más alto desde noviembre, como os hemos comentado. El precio de diésel, sin embargo, sigue muy alto, pero no está subiendo. Se está manteniendo o bajando incluso en algunos puntos. Y está de media en 1,55 €, 1,552. Este es un precio medio. Obviamente la gente que vive aquí, que usa ciertas gasolineras con bastante frecuencia, lo que tienen son tarjetas de puntos o tarjetas de descuento. Por ejemplo, en las estaciones de Galp, aquí en España, una persona que está registrada en supermercado Lidl con la tarjeta Lidl Plus virtual en la aplicación obtiene un 4% de descuento para repostaje, el que sea, ¿vale? Gasolina o diésel. Y también ofrecen hasta 13 céntimos si la persona repuesta hasta 30 litros para su vehículo para gasolina o diésel. Entonces, hay muchas gasolineras que hacen este tipo de servicios y también hay gasolineras low cost, pero no las recomiendo al ser que realmente vayáis muy mal de dinero. ¿Por qué? Porque está muy rebajado con el agua y a la larga causa problemas en el motor y causa muchísimos problemas en el coche como tal, lo destroza. Entonces, siempre y cuando podáis, podéis ayudaros con los descuentos, con puntos, canjearlos en otras gasolineras y registrarse como cliente ahí, que saldrá al fin y al cabo más o menos por igual, pero es un buen combustible que no va a destrozar vuestro vehículo. También depende de en qué zona vayáis a estar. Por ejemplo, la gasolina más barata, fijaros, de media es 1,61. La más barata está en Murcia y en otras zonas, Murcia, Cartagena, creo que también algunas otras zonas de aquí, y cuesta solo 1,15 € el litro. 1,15 y la media está en 1,60. Fijaros qué diferencia tan abismal. Por lo tanto, depende mucho. La gente incluso va a las aplicaciones o las páginas web de gasolineras y cuando viajan buscan la comparativa de precios en el mapa y buscan la gasolinera más barata. Es
una forma de poder ahorrar porque los costes de gasolina sobre todo están subiendo mucho. Y más que van a subir porque estamos en plenas vacaciones y antes de la temporada turística y durante la temporada de verano suele subir también bastante porque la demanda es muy, muy alta. Mucho mayor que, por ejemplo, en meses tranquilos de invierno. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video este próximo miércoles, aquí en el canal. Vamos a descubrir mucha mel. Adiós.